Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Montserrat Nava García y hoy les voy a hablar acerca de todo lo que viene el semestre en la materia de morfosintaxis en inglés. Voy a comenzar hablando de la oración, su clasificación y otras características. Los enunciados se clasifican de acuerdo a su modalidad oracional. Esto quiere decir que depende mucho de la actitud del hablante, el acto en el que se realiza y su relación con el interlocutor. Se habla de enunciados exclamativos, desinteractivos, enunciativos, interrogativos e imperativos. Los dos primeros se relacionan con la primera persona, el yo, el modo subjuntivo y la función expresiva. Y los enunciados se relacionan con la tercera persona, él, del modo indicativo y su función es interrogativa, informativa. Y finalmente se relaciona con la segunda persona, el tú, en modo subjuntivo y la función apelativa. Para las exclamativas y desimperativas se utiliza el yo en modo subjuntivo y expresivo. En las enunciativas se utiliza él en modo indicativo y su función informativa. Por último, en las interrogativas y exhortativas se utiliza el tú en modo subjuntivo y su función apelativa. Casi todas estas estructuras se basan en el sujeto predicado. La oración presenta una estructura sujeto-predicado en el que el sujeto es el responsable de la persona y el número del verbo, de modo que si cambia la persona o el número del sujeto, también lo hará el verbo. Ahora voy a hablarles de palabras compuestas. Las palabras compuestas se construyen al unir dos palabras diferentes en una nueva, creando un significado distinto cuando se combinan. Se construye con dos palabras completamente diferentes y normalmente cumplen una función diferente. Por ejemplo, la palabra sailboat, sail es el verbo y boat es el sustantivo. Pero no siempre es así. Las palabras compuestas también pueden ser adjetivos, por ejemplo, fire resist o high spend o otro tipo de ejemplos. Existen diferentes maneras de escribir las palabras, escribirlas de manera separada, como palabras únicas o con un guión entre ellas. Algunos de los ejemplos pueden ser brainstorm, lluvia de ideas, scapegoat, chivo expiatorio, sunflower, girasol, wholesale, venta al por mayor. Continuamos con el tema léxico-gramaticales. Los grupos nominales es el conjunto de palabras que tienen como núcleo, o sea, la palabra principal del sustantivo. Las palabras que acompañan y que están relacionadas con él son los artículos, los adjetivos y otros sustantivos. Los adjetivos en inglés son los que acompañan en general al sustantivo. En la mayoría de los casos se ubican delante del sustantivo que califica o determina y no cambia su forma número. El comparativo, en el grado comparativo se expresa dos formas en inglés. El siguiente es el más parecido al español. Recordemos que para comparar en inglés se utiliza la siguiente formación, que sería more o less, más el adjetivo más that, que significa más o menos, más el adjetivo más que. El adjetivo más la terminación er más than. Para el superlativo, el grado superlativo se expresa de dos formas en inglés. El siguiente, the most más el adjetivo, que vendría siendo el la más el adjetivo, o de el adjetivo más la terminación est. Continuamos hablando de los prefijos y sufijos en la formación de nuevas palabras. Un prefijo es una letra o un grupo de letras que se agregan al comienzo de una palabra. Los prefijos más comunes podemos deducir el significado de nuevas palabras, como por ejemplo anti, que vendría siendo contra o opuesto, bi, que es de dos, dis, no, inter, entre muchas otras. Y recordemos que estas se añaden al inicio de las palabras que modifican su significado creando nuevos términos. Para seguir vamos a hablar del sufijo. El sufijo
es una letra o grupo de palabras que se añaden al final de una palabra para formar una nueva palabra o para cambiar su función gramatical de la palabra. Por ejemplo, los sufijos en inglés tenemos el verbo dance, que se convierte en el nombre al añadir el sufijo er para crear dancer. Tenemos algunos ejemplos como microwave, que es microondas, macro, que vendría siendo en español grande, anti o auto por sí mismo, entre otros. Ok, ahora vamos a hablar de los morfemas. El morfema es un campo de la lingüística en la unidad mínima analizable que posee un significado gramatical. Es un morfema dependiente capaz de expresar significado cuando se encuentra unido a un lexema, no independiente. El morfema es la diferencia. En sus tipos tenemos morfemas de género, morfemas de número, desinencias, entre otros morfemas, que pueden distinguirse varios dependiendo del tipo o de forma en la que unen las palabras. Los morfemas dependientes o morfemas críticos son aquellos que admiten cierta dependencia fonológica respecto al lexema. Los morfemas dependientes o morfemas ligados, en cambio, siempre están unidos a otro morfema para completar su significado. Recordemos también que existen los morfemas dependientes derivativos, que pueden ser clasificados como prefijos. Anteponen y los infijos no tienen contenido semántico. Los morfemas libres, por último, son aquellos que pueden aparecer como palabras independientes, como por ejemplo luz, mar, tenemos también flor, sol o paz. Hablaremos ahora del verbo. El verbo son palabras que indican una acción realizada generalmente por una persona, animal o cosa. Los verbos son palabras variables que pueden presentarse de muchas formas distintas llamadas formas verbales. En una forma verbal encontramos dos partes, la raíz, la cual es la que indica el verbo, y la desinencia o terminación, que indica el tiempo, modo, persona o forma verbal en la que está escrito. Por ejemplo, cantaban, su raíz sería cant y la desinencia sería aban. En la oración, el verbo funciona como el núcleo del predicado. Recordemos que existen tres conjunciones para el verbo. La primera conjunción es para verbos terminados en ar, como sería saltar, caminar, amar, arrastrar. La segunda conjunción del verbo son los que terminan en er, como correr, comer, temer, suceder, etc. Y su conjugación con los verbos terminados en ir, como vivir, morir, sacudir, existir, etc. También contamos con tres modos: el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Y recordemos que existen otros tipos de auxiliares para la formación de tiempos compuestos. Los más importantes son haber, ser y estar, al igual que en inglés. Ahora les hablaré un poco acerca del adjetivo y el adverbio. Los adjetivos son palabras que norman o indican cualidades, rasgos, propiedades de nombres o sustantivos que lo acompañan. El adjetivo siempre concuerda con el número, con el nombre al que se acompaña. Recordemos que los adjetivos expresan cualidades en los nombres con mayor o menor adjetivos y son palabras que funcionan como complementos y siempre nos dan alguna información adicional al sujeto. Recordemos que el sujeto es la persona de la que habla la oración. Algunos ejemplos de adjetivos y adverbios sería el siguiente. El funcionario importante recibió un reconocimiento por su labor. La palabra importante vendría siendo el adjetivo porque está describiendo al funcionario. Aquí tenemos otro ejemplo que dice: Luisa llegó temprano a la reunión. La palabra temprano es un adverbio, ya que indica que está reforzando el verbo llegó. Y por último tenemos: esa casa tiene un amplio balcón al frente. La palabra amplio es un adverbio porque está describiendo al balcón. Es un adjetivo, disculpen. Y por último vamos a hablar de la frase. La frase es un conjunto de palabras que forman sentido. Pese a que el término puede ser utilizado como un sinónimo de oración, la frase no puede llegar a constituir la oración. Recordemos que para la lingüística una frase es una expresión formada por dos o más palabras cuyo significado conjunto no puede deducirse a partir de los elementos que la componen. Y recordemos que también tenemos el tema subordinando conjunciones.
Una conjunción es una palabra o palabras que se utilizan para conectar dos o más cláusulas, como aunque, porque o cuando. Una cláusula subordinada es una parte de la oración que agrega información adicional a una cláusula principal. Una conjunción subordinada es simplemente la palabra o palabras que se utilizan para unir una cláusula subordinada a otra cláusula en la oración. Estaba molesto, el tren se había detenido. Esto quiere decir que él estaba molesto porque el tren se había detenido. Como vemos, lo que hace es agregar o conectar dos palabras para que la oración fluya de una manera más armoniosa. Y pues bueno, de mi parte eso sería todo. Espero que tengan un buen día. Hasta luego.